Buenas noches, esto es el comentario positivo. Una vez más estamos con ustedes para poder comentar un poco los evangelios. Estamos leyendo el Evangelio de Juan. Hoy vamos a leer el capítulo 5 del Evangelio de Juan en la versión de las Américas, que es la versión que principalmente usamos para esta lectura. Y hoy vamos a empezar primero dándole el primer lugar al Señor Jesús, que Él sea el que hable, y después ponemos en sus manos este tiempo. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Amén. Vamos a orar. Papito, estoy delante de su presencia y le pido, Padre, que usted guíe, Señor, quite todo obstáculo, toda situación que pueda venir a distraer, a perder, Señor bendito, la intención, Señor bendito, y la intimidad que tenemos que tener con usted, Padre bendito, para que sea el Espíritu Santo el que abra nuestros corazones y nos diga lo que hoy nos tiene que decir. Pongo mi vida en sus manos, como siempre yo me he unado para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos muestre y el que nos edifique en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias. El día de hoy entonces estamos leyendo en la Biblia de las Américas. Bueno, el subtítulo que tengo yo es el paralítico de Betesda. Y después de esto dice, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y había en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Bueno, estaba dividido el templo en bastantes áreas. Una de ellas obviamente era la puerta de las ovejas, era por donde entraban las ovejas. Vemos que muchas veces habla del pórtico de Salomón, etcétera. Aquí estamos hablando de las ovejas, y había ahí un estanque que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que se esperaban del movimiento del agua. El versículo 4 en algunas versiones no está, porque dicen que no estaba, que en algunas versiones antiguas no está, y por eso es dudoso que haya sido. Y bueno, algunas personas también que dudan que puedan haber históricamente entendido que había un ángel que decidía cómo descendía. No lo tiene, pero nosotros creemos en la palabra, nosotros creemos en que dice la escritura que no le quitarás ni un punto ni una coma. Y bueno, lo vamos a leer creyendo en lo que dice la palabra, porque un ángel dice, un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. O sea, era un lugar donde era común ver milagros. En ese tiempo para ellos era algo normal el ver milagros. Ellos veían el movimiento del agua y el primero que corría recibía su milagro. Hoy estamos en un tiempo en el que se ha perdido esto. La mayoría de las personas no conocen o no entienden y no creen en que ya existan hoy los milagros. Por lo tanto, van a una iglesia y hasta se burlan cuando alguien habla de milagros. Es verdad que hoy hay muchas iglesias que se han tratado como que quieren ayudarle al Señor haciendo milagros fantasiosos con personas que se prestan. Dios no necesita ayuda. Dios es Él y Él puede hacer milagros. Y un lugar en donde hay un mover del Espíritu Santo, hay milagros. Y yo les puedo decir que soy un testigo fiel de que los he visto en diferentes y distintas ocasiones. Y entonces dice que el primero que descendía, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces vemos que en el versículo 5 dice que estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua está agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Aquí algo que tenemos que analizar es que muchas veces nosotros no respondemos realmente correctamente o en el entendido a la pregunta específica que se nos hace. El Señor Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Nunca, en ningún momento le dijo, ¿quieres que te ayude a bajar al agua? O realmente quieres y no has podido. Entonces, aquí vemos que el Señor le dice, ¿quieres ser sano? El enfermo le responde, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, mientras yo llego otro baja antes que yo. La respuesta
tenía que haber sido contundente. Si ya te llevaba 30 años ahí, por supuesto que sí quería ser sano. La respuesta era sí, quiero ser sano. Pero él no entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Y él le contestó, no tengo a nadie que me meta. Él esperaba a fuerza el milagro por donde él esperaba o él quería. El Espíritu Santo no siempre se va a manifestar de la misma manera. Hay personas que han hecho un rito de las liberaciones de demonios, cuando en realidad, cuando vamos al Espíritu Santo a hacer liberaciones, lo hizo de diferentes formas, no lo hizo de una manera establecida, pero siempre guiándose por el Espíritu Santo. No quiere decir que esté mal lo que han hablado algunos hermanos respecto a cómo hacerlo, es una forma de ayudarse para aprender, pero finalmente el mover lo tiene el Espíritu Santo y eso es un ejemplo para muchas otras cosas. Estamos acostumbrados a que las cosas se hagan a como se nos dijo. En esta parte, no sé, creo que ya les había platicado, de todas maneras lo retomo porque viene muy a lo que estamos hablando. Se dice que había dos hombres que habían recibido un milagro y iban hacia Jerusalén a dar gracias por ese milagro y se encontraron en el camino y se saludaron. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, pues yo también. ¿Tú para dónde vas? Yo a Jerusalén a dar gracias. ¿Y tú? Yo también voy a dar gracias a Jerusalén. ¿Y tú de qué vas a dar gracias? Y le dice el otro, yo, pues es que yo era ciego y ahora veo. Dice, yo también era ciego. ¿Y a ti cómo te curó? No, pues a mí escupió en el suelo, me tocó en los ojos y se me abrieron los ojos y empecé a ver. Y el otro le dice, no es cierto, así no es. Él te toca y se te caen como escamas y empiezas a ver las gentes como árboles. Y el otro le dice, no, escupe en el suelo y hace lodo. Y empezaron a discutir, que ya discutieron tanto que ya no llegaron a dar gracias a Jerusalén, y uno puso el templo de los alivistas y el otro el de los escamistas. Es una forma de demostrar lo que ha pasado. Finalmente es una parábola, pero que ilustra muy bien lo que pasa cuando nosotros nos aferramos a que sea como me lo platicaron. Cada uno tiene, siempre Dios tiene algo nuevo y cada uno tiene una experiencia nueva y diferente en el Señor. Entonces yo no tengo que esperar a que el milagro sea como a mí me lo platicaron o como yo lo espero o lo que yo quiero, a la manera en que yo quiero, sino lo va a hacer el Señor como Él quiera. Finalmente el milagro que estaba pidiendo este hombre se iba a hacer, pero no como Él quería. Cuando yo le pido algo al Señor, no siempre me va a dar lo que yo le pido, no porque no quiera darme lo que yo le pido, sino cuando Él sabe que me daña algo, no me va a dar lo mismo. Y yo muchas veces estoy diciendo, es que Dios no me ha bendecido cuando Él ya me respondió, o quizás me va a dar algo mejor y por eso está tardando. Y la respuesta es, espera tu tiempo porque te voy a dar algo mejor. Pero la gente quiere que también sea el momento. Creen que tenemos un genio de la lámpara en vez de al Dios Todopoderoso, y no es así. No lo podemos tratar como el genio de la lámpara. Entonces va a ser conforme el Señor quiera, no conforme a lo que yo quiera. El Señor, sin escuchar toda la frase que le dijo, simplemente Él quería, porque aquí finalmente es que el Señor quiera y que tú quieras. Y en ambas partes estaba. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, no después, no dentro de un mes, no dentro de un año, al instante el hombre quedó sano. Esto quiere decir que al instante el Señor, cuando tú le pides algo, Él te lo da. El problema, ¿por qué se tarda? Bueno, ya dimos las respuestas, pero el Señor ya tiene preparado tu bendición, tu milagro. El problema es qué estás haciendo tú para recibirlo. Algo tienes que hacer tú para recibirlo. Algo tiene que hacer en una parte, debe ser tuya. Aquí dice que al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar, y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Ahora yo les voy a preguntar una cosa. Si el milagro que ellos esperaban, estaban en Shabbat y todos estaban alrededor del estanque, ¿habrá sucedido en algún momento que un milagro pasó en sábado, que alguien fue sanado en sábado? Por supuesto, si no, el sábado no se hubiera acercado ninguno al estanque. Lo que pasa es que estos religiosos a fuerza querían juzgar, estar juzgando la bondad y la misericordia de Dios. No era la primera vez que podía haber habido, si ya sabían que ahí existían milagros, que ahí habían milagros, que ahí había un mover del Espíritu Santo, que un ángel movía las aguas y había un milagro al primero que entrara. Entonces sabían
que ese día podía haber un milagro, y de hecho yo estoy seguro que alguien recibió su milagro ese día. Además, en la misma forma, pero a él le tocó que el Señor Jesús directamente fuera el que le diera su milagro. Pero el que había sido sanado, obvio, todavía no lo conocía. Dice, no sabía quién era porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas el día de reposo. Pero él les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Algo que a mí en mi corazón me ha mostrado el Señor es que la palabra en el Antiguo Testamento dice que el Shabbat, el día de reposo, es eterno, no fue abolido. Y dijo el Señor Jesús que Él le venía a dar su verdadera forma, su verdadera intención, a por qué se había hecho. Entonces, Él dijo que es válido hacer misericordia en sábado. De hecho, hay un grupo de personas, hay un grupo que se reúne los sábados diciendo que nosotros estamos en pecado al reunirnos en domingo, porque el sábado es el Shabbat sagrado. Sin embargo, nosotros tenemos primero entendido que el Señor Jesús resucitó el domingo y nosotros por eso nosotros nos reunimos el día del Señor. Pero si bien esto es verdad, y además a mí el Señor me ha mostrado mucho que también al ser nosotros tener que estar acostumbrados a dar las primicias de todo, lo primero y lo mejor para el Señor Jesús es el primer día de la semana, no el último. Entonces nosotros le dedicamos todo el primer día de la semana a nuestro Señor Jesucristo, por eso nos reunimos en domingo. Ahora, esto quiere decir que no tiene autoridad ya el sábado, no es verdad, no fue abolido. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, el Señor sabe que el día de reposo, y más aún sabía que en estos tiempos era muy difícil que realmente hubiera personas que descansaran un día de reposo. La mayoría de los trabajos no se descansa en domingo más que el trabajo de oficinas, y aún así en oficinas muchas veces las personas tienen que trabajar ese día porque hay una carga de trabajo, etcétera. Es muy difícil descansar el sábado o descansar el domingo. Y entonces, ¿a qué se refiere el día de reposo? Bueno, el primer día de la semana se lo dijo al Señor y es para Él, pero el día de reposo es para que yo descanse y no necesariamente tiene que ser en sábado. El sábado realmente, y el Señor puso el ejemplo, que es lo que estamos haciendo en este seguimiento, en esta lectura bíblica sabatina, es Él se reunió alguna vez en una sinagoga y de hecho dice que muchas veces iba a las sinagogas a leer la palabra, a compartirles del Evangelio. Él entraba a las sinagogas, pero el inicio de su ministerio fue en una sinagoga. Leyó una porción de la Escritura que fue en Isaías, en donde habló del propósito por el cual había llegado al mundo. Entonces, vemos que realmente el sábado es un día que tenemos que dedicar a la lectura bíblica y que fue el ejemplo que Dios nos puso, y no por religiosidad, sino porque lo necesitamos, porque es nuestro alimento. Si bien en nuestra oración diaria lo lógico, lo que se espera del verdadero cristiano es que diariamente lea la Escritura, pero el sábado es un tiempo no de lectura normal, porque a veces yo leo la Biblia y oro y me voy y ya acabé. Realmente el sábado es un tiempo de meditación bíblica, para que empiece a entrar a mi corazón, para como lo hizo María, guardar las cosas que estoy aprendiendo y escuchando en mi corazón. Amén. Para eso es, entonces, ellos no lo entendían, aun cuando habían visto milagros en sábado y aun cuando es más importante tener misericordia, ellos eran más religiosos y les importaba más la religión y un montón de leyes que en realidad, como lo he comentado en otras ocasiones, no eran importantes. Dios las respaldó, sí, porque Él respalda a los líderes que Él pone y respaldó las leyes que el Moisés puso, pero Dios solo puso 10. Moisés, bueno, el pueblo judío hoy tiene 613 leyes y de las cuales Dios no les dio más que los 10 mandamientos. Entonces, ¿es válido las 613? Sí, pero solamente para un pueblo, y como yo lo veo más como una constitución política. México tiene su propia constitución y es una ley diferente a la de los Estados Unidos o aún mismo de Israel. Asimismo, los 10 mandamientos son universales y eso es para cualquier persona que se diga cristiano, pero
Ya nos enseñó el Señor Jesús que solamente hay dos importantes y mientras tratemos que no somos perfectos de estar poniendo siempre, 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 siempre en primer lugar al Señor Jesús y en segundo lugar amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en eso estamos reduciendo todos los mandamientos. Ahora vemos que también por esta causa lo que procuraba matar, porque no solamente violaba el día de reposo, sino que a Dios lo llamaba su propio padre, algo que no estaban acostumbrados a hacer. Ellos lo respetaban, pero de una manera muy, muy lejana y nunca, no podían ver a Dios como padre. Obviamente no era permitido y no se podía, o sea, también tiene una lógica. Quizás haya habido teólogos que se enojen en el aspecto de decir, no, es que todos somos hijos, no es cierto, no todos somos hijos de Dios, ya lo hemos aprendido y lo vamos a ver también más a profundidad, que solamente hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, que solamente son creación, pero hasta que no, o sea, no tenía hijos Dios, solamente creaciones, hasta que llegó el Señor Jesús pero a la tierra, pero realmente el Señor Jesús es hijo de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Nosotros solamente lo vimos en la tierra y fueron un grupo de personas de esa generación que lo vieron solamente los 33 años que duró en la tierra, pero realmente el Señor Jesús es hijo de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Él era el único que tenía, antes de hacer su sacrificio pascual, de que tenía derecho de llamarle Padre a Dios. Pero una vez que Él hace el sacrificio pascual y Él hace la justificación y Él paga por mí, Él me permite pasar a ser hijo de Dios y entonces ahora yo le hablo a mi Señor Jesucristo, al Padre como Padre, y mi Señor Jesucristo es el hermano primogénito, aunque yo no me atrevería a llamarlo así, siempre le voy a hablar con el respeto de Dios, aunque Él me dio la oportunidad, me abrió las puertas de ser un hermano, porque Él es el hijo primogénito de del Padre. Bueno, pues entonces así es. Y dice que Él nada hace por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre por todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. O sea, finalmente el Señor Jesucristo no hace nada por sí, sino Él sigue ejemplo. Entonces, un rasgo de entender autoridad es que si Él sigue el ejemplo, entonces yo tengo que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, es una cadenita. Yo tengo que vivir conforme al ejemplo del Señor Jesucristo y entonces un miembro de una iglesia, necesariamente conociendo el mover del Espíritu Santo, pues solamente va a seguir al líder que busca seguir el ejemplo del Hijo para poder seguir el ejemplo del Padre. Amén. Eso es lo ideal, no siempre se da, no es tan perfecto, pero nosotros depende de cada uno que nosotros realmente podamos aprender a tener una relación con el Espíritu Santo, entender cuando el Espíritu Santo nos puso una paternidad espiritual que está firmemente arraigada y que cada día busca ser mejor y ser más como el varón perfecto. Eso es lo que tiene la importancia de estos pasajes. Versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace y obras mayores que éstas les mostrará para que os admiréis. El Padre va a hacer obras mayores. No solamente dice la Escritura que nosotros vamos a hacer obras mayores, sino que el mismo Padre va a hacer obras mayores para que nos admiremos. Obviamente porque a pesar de que la Escritura dice que la fe viene es sin ver, viene de oír y no de ver. En realidad, la mayoría de las personas necesitan ver para creer. Ese es el problema y por eso es por lo que tiene necesidad el Señor de utilizar milagros para poder, pues de alguna manera llevar a sus hijos a lo correcto. Bueno, entonces estamos en el versículo, dice, y Él da la vida a los que Él quiere. Amén. Entonces, dice, Él da la vida a los que Él quiere. Ahora, algo que es bien importante, dice aquí 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Esto es bien importante porque finalmente, entonces quiere decir que ninguno, no solo de los que estamos en el Evangelio, de los que hemos sido adoptados por el Padre, por gracias a la sangre de mi Señor Jesucristo, pues en realidad nosotros no buscamos ni uno, buscó a Dios. Dios fue el que nos buscó y Él fue el que decidió quién, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo. O sea, Él no está juzgando, Él le dejó el juicio al Hijo. El Hijo hoy no está juzgando, Él va a juzgar hasta el día último. Pero algo que sí me mostraba mucho el Señor es que nosotros tenemos mucho la costumbre de señalar y de criticar a las personas.
de dañar a veces, y cuando un hermano está en pecado, lo rechazamos, lo hacemos a un lado y en vez de ayudarlo, lo terminamos de matar espiritualmente. Entonces, algo que muestra aquí el Señor es que al que Dios le dio el puesto de juez fue al Hijo, a nadie más. Pero cuando nosotros nos atrevemos a ser jueces, aunque tengamos aparentemente la razón por lo que nos dañaron, lo que nos hicieron, lo que nos afectaron, entonces el Hijo dice, bueno, tú quieres ponerte en la posición de juez. Como Él es un caballero, te da la oportunidad y dice, bueno, ok, tú quieres ser juez, te dejo serlo. Pero Él entonces se pone en la posición de abogado. Dice la escritura, abogado tenemos, pero no solamente yo, sino también el que me dañó, el que me ofendió, el que me defraudó, también tiene ese mismo abogado. Eso es lo que se nos olvida muchas veces. Entonces Él murió por todos, si bien obviamente Él respalda a los que le obedecen, a los que le aman, pero Él pagó por todos. Entonces Él también sabe que puede tener una oportunidad aquel, porque si yo también, conociendo mi testimonio y pudiendo decir lo mismo que dijo Pablo, yo el peor, y que fui acercado como abortivo y que no debería de estar, porque yo ataqué a los cristianos y dice, hasta un asesino, y sabemos que muchos de nosotros éramos lo peor de lo peor antes de llegar, y sin embargo, el Hijo más bien, fue abogado delante del Padre por nosotros, aunque Dios le puso el papel de juez. Él busca ser abogado de nosotros. Entonces Él también empieza a ser abogado de aquel que te dañó. Entonces yo tengo que aprender que si lo que tengo que hacer es el ejemplo, yo nunca le voy a ganar al abogado Jesús cuando yo me quiera poner como juez. Ese es un hecho. Entonces lo que yo tengo que aprender es a orar por aquella persona que me lastimó, que me defraudó, que me afectó, porque el único que tiene derecho a ser juez es el Señor Jesucristo, no yo. Y el Señor Jesucristo también es el abogado de aquellos que me dañaron. Entonces yo tengo que ser intercesor de los que me dañaron en el pasado, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. O sea, que se le dé la misma autoridad que al Padre. Eso es lo que se debe de extender este versículo, aun cuando no habla de teología en el aspecto de decir que Jesús es Dios abiertamente, pero el Señor Jesús no le da honra a nadie más que a sí mismo. Entonces, si le da la honra al Hijo, quiere decir que el Hijo es Dios. También este versículo nos lo muestra, aunque implícito, pero lógico el entender que el Señor Jesús es Dios, porque dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, los dos son uno. En verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Obviamente en ese momento no está hablando de muertos que se van a salir de las tumbas y que van a recibir la palabra de Cristo. ¿Por qué? Dice la Escritura que la muerte es una vez y para siempre. Ya no hay oportunidad una vez muerto, ya no tengo otra oportunidad, sino de lo que habla es de los muertos espirituales. Los muertos oirán su voz, y entonces los que oigan vivirán. Quiere decir que los que alcanzamos a oír, que hoy estamos en el Evangelio, tuvimos el privilegio por oír la voz del Señor. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Ahora sí, está hablando ya de los que van a juicio, o sea, de los que ya murieron y que ya no tienen otra oportunidad, sino que aquí sí ya está hablando de los muertos físicos, y dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces, bueno, aquí dice ya como subtítulo de la siguiente parte, testigos de Cristo. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El Padre fue testigo de Jesús, pero Jesús no fue testigo de Jehová.
O sea, él es hijo de Jehová y sí, él vio todo, pero Dios es el que daba testimonio de Jesús. Y nosotros no podemos ser testigos del Padre porque no lo hemos visto, sino que dice la Escritura que nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Entonces yo tengo que ser testigo de Jesús para llegar al Padre. Como todo, hasta en el mundo, cuando nos brincamos autoridad es una falta de respeto y en ocasiones hasta puede ser un delito el hecho de que yo me brinque la jerarquía de autoridad. Entonces, para llegar al Padre tengo que primero estar con el Hijo. Y si yo doy testimonio de mí mismo, dice el Hijo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, no había necesidad del testimonio de Juan, pero por la incredulidad de los hombres, bueno, pues el Señor utilizó a Juan para esto. Amén. Entonces, dice, él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Aquí hablo primero que el Señor fue testigo. Juan fue testigo y las mismas obras dan testimonio, porque obviamente no hay persona que pueda hacer lo que el Señor ha hecho. Y el Padre, quien me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. Por eso nadie ha visto al Señor, al Padre, por eso no podemos ser testigos del Padre, pero al Hijo quizás los de esta generación no le hemos visto, pero hemos visto su palabra y dice la Escritura que Él es su palabra, Jesús es la palabra. Entonces, si Jesús es la palabra y yo conozco la Biblia, entonces su palabra yo la tengo morando en mí, porque el versículo 38 dice, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Entonces, yo necesito creer en que el Padre envió, pero también creer en su palabra. Y entonces, ¿su palabra qué es? Pues toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y luego dice 39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia da testimonio del Señor Jesús y es cristocéntrica. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de ángeles, de hombres, perdón, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Es algo bien importante, yo lo tuve que aprender de como una enseñanza de vida en el tiempo en que yo no era cristiano, que estaba alejado, o más bien que ni siquiera había sido llamado también en un tiempo. Yo tuve que entender cuando yo llegué a Cristo que no conocía el amor. Y obviamente, aunque yo ya estaba en Cristo, y aunque yo caminaba en Cristo, y si yo no conocía el amor, pues obviamente no conocía al Señor. Y yo tenía que conocerlo para conocer el amor y entonces realmente y en verdad amar a las personas que están a mi alrededor. Luego dice el Señor Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Algo muy visto en la tierra en este tiempo. Es más, en la iglesia tradicional, dicen que son vicarios de Cristo y vienen en su propio nombre y muchos millones de gente les creen y aun cuando muchas veces les enseñamos la palabra, ellos se aferran y no quieren conocer. También hay personas que se han atrevido y de hecho hoy hay vivos, algunos todavía, uno ya murió que fue muy famoso, José de Jesús Miranda, que hablaba mucho de que él era en la encarnación del Señor y de hecho dejó una iglesia muy grande, pero él hablaba de sí mismo. Otros tantos hablan de sí mismo y dicen yo soy el Cristo y obviamente ni han hecho los milagros que hizo el Señor Jesús ni tampoco tienen la naturaleza y eso se nota también en el corazón porque si no hay un solo hombre bueno, ellos obviamente van a hacer cosas incorrectas y el Señor Jesús nunca, no hay ni una sola cosa que se le pueda inculpar al Señor Jesús. Por lo tanto, podemos ver que sí han habido muchos que han venido en su nombre y se les ha recibido. Entonces, versículo 44, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros si no buscáis la gloria que viene del Dios único? Hasta en la iglesia cristiana hoy hay mucho fariseísmo. ¿Por qué? Porque buscamos que los demás nos digan, ay, eres bien bueno, ay, es que tú sí sirves, ay, es que tú hablas bien bonito, ay, es que tú enseñas, wow. Entonces, y queremos salir en la foto, queremos los mejores lugares, pero
los lugares de servicio en la iglesia, que son los más humildes, son a los que nadie se quiere acercar ni se quieren ensuciar las manos, solamente quieren aparecer en la foto. Entonces buscan la gloria unos de otros y que los otros les digan, wow, y ahí viene el super ungido del Señor. Dice, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. A mí de qué me serviría llevar tantos años en el Evangelio y que te pudiera estar compartiendo esta palabra y estar en el ministerio que el Señor me ha permitido estar llevando, enseñándoles a los hermanos, si el día que yo llegue al cielo el Señor me va a decir, no te conozco, hacedor de maldad, de nada hubiera servido. Yo espero que el Señor sea el que me reconozca y no que me reconozcan los hombres. Y entonces no hago las cosas a la manera de los hombres, sino a la manera de mi Señor. Que como dijo alguna vez Pablo, si yo buscara la gloria de los hombres, hace mucho que no sería siervo de Dios. 45. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto su esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Entonces, quiere decir que hasta el otro error que ha tenido la iglesia cristiana en este tiempo es que por eso muchas veces hasta se judaizan y hasta se visten de judíos, porque ven el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo y realmente el Antiguo hablaba a la luz del Nuevo. O sea, eran cosas veladas que cuando se rompió el templo se abrieron, se rompió el velo del templo, perdón, se abrieron a todo el mundo, pero que solamente la tenían unos cuantos, por eso el Espíritu Santo solamente lo tenían unos cuantos, pero al romperse el velo del templo, esto fue para todo el que quiera creer. Entonces, el error ha sido siempre el querer leer la Biblia a la luz del Antiguo Testamento y por eso legalizarse, farisearse, y llevar una serie de normas y reglas que el Señor no quiso enseñar, sino la idea es conocer el Nuevo Testamento y ver el Antiguo a la luz del Nuevo. Por eso es por lo que empezamos con el Evangelio de Juan, la lectura sabatina de la Biblia. Empezamos con Juan, después vamos a leer los sinópticos y después, pues obviamente en el orden en que va el libro, los hechos, las cartas, etcétera, y ya después cuando terminemos el Antiguo, porque vamos a ver a la luz del Nuevo el Antiguo Testamento. Y como siendo Cristo el centro de todo, me pareció importante al conocer también los 4 rostros de Jesús, de los cuales en su momento hablaremos también en este espacio. El rostro de Jesús, de Dios, está en este Evangelio. Él es el Dios hecho hombre, el Dios que nació para que fuéramos salvos, 100% Dios, 100% hombre, pero tenemos que empezar y estar convencidos de que Él es Dios, empezar a creer los que no lo han creído, porque muchos pueden decir sí creo, pero lo ven como algo muy lejano y todavía no les cae el entendimiento real de qué importancia tiene el entender que el Señor Jesús es Dios. Entonces, por eso es por lo que estamos haciendo esta lectura desde el Evangelio de Juan en adelante. Bueno, pues hasta aquí terminamos el capítulo 5 del Evangelio de Juan. El sábado que entra vamos a continuar. Le doy toda la gloria a Dios y vamos a poner este tiempo en sus manos. Papito, gracias por lo que se comentó. Como siempre, yo estoy totalmente en el entendido que los errores son míos y los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Le pido, Padre, que sea de mucha bendición para los que estén escuchando, que los hagan meditar, entender, aun si hay cosas que yo, como lo digo, como un siervo inútil, puedo equivocarme, Señor. Si alguien puede dar un comentario edificante que me pueda enseñar que en algún punto me equivoqué y que el Espíritu Santo es el que tiene la razón, amén. Yo le doy gloria por eso, Señor, porque yo también aquí estoy para aprender. No soy el mega sabio, sino solamente soy un siervo que está aprendiendo y enseñando lo que usted me ha dado. Gracias, le doy toda la gloria y la honra. Pongo en el hueco de su mano a cada persona que se va a sumar en este canal, que sea de bendición, que sean tocados para que ellos tengan, o sea, ni siquiera los videos que hago no son para que vean los videos, sino para que por medio de los videos se incentiven a la lectura de la Biblia. Y también, ¿por qué no?, de otros libros, como lo hemos hecho en el tiempo de los héroes de la fe, donde hemos recomendado el libro de los mártires. Bueno, usted sabe que hay muchos libros que usted ha puesto para
para inspirar. Ninguno es perfecto, aun cuando sea cristiano. Ninguno nos va a cambiar la vida como la Biblia, pero nos ayudan esos hermanos que escribieron esos libros a entender un poco más lo que estamos aprendiendo en la Biblia. Es un libro de ayuda, no es el libro base, el libro 100% siempre será la Biblia. Y por eso estos sábados es el corazón de este canal, la palabra, mi Señor Jesucristo. Este canal es cristocéntrico y es para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo. Gracias, le doy toda la honra y la gloria también, Señor Padre. Todo esto lo oramos en el nombre de mi Señor Jesucristo y le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, que tengan bonita tarde. Espero que sí sea de mucha bendición. Compartan, denle manita arriba, por favor. Comentarios, ahí también está la caja de comentarios para que puedan dudas, si alguien quiere darnos una palabra edificante, pues está abierto, y siempre que hagan un comentario, pues yo voy a estar tratando de contestar todos ahorita. No hay tanto problema. Yo sé que somos un grupo que sí alcanzo a contestarles a todos. Quizá en otro tiempo, si Dios bendice y que llegue a mucha gente como Dios debe de ser, porque todo lo que es de Dios tiene que crecer, quizás ya no haya tanto tiempo para poder, pero hoy por hoy el Señor nos da el tiempo para poder contestar a cada uno de los que hagan su comentario. Gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.